La semana pasada hablábamos mucho desde Romanos 2, para aquellos que son estudiosos. Yo los quiero invitar desde otro lugar, que es un tráiler, que es la transfiguración. Cuando la palabra transfiguración es la misma que usa para transformación y es la misma que es de la que viene nuestra metamorfosis. Así que los invito, a ver si la cámara me acompaña. Ahí está. Entonces, hablábamos de transformación y hablábamos de esta palabra de metamorfosis. Cuando hablamos de la metamorfosis, para aquellos que hicieron el secundario hace mucho tiempo, es una transformación profunda, radical. O sea, no es algo de la piel para afuera, maquillaje. No, es una transformación. Y generalmente cuando hablamos de metamorfosis, lo primero que nos viene a la mente es la oruga que se transforma en mariposa. Y lo que sucede en el medio, entre que es una oruga y se arrastra por el piso y es una mariposa y sale volando. Y decís, ¿qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es metamorfosis, es una transformación absoluta. Ahora, cuando hablamos de la transfiguración, es necesario que hablemos de la importancia de hablar de la encarnación de Jesucristo. ¿Qué es la encarnación de Jesucristo? Dios es Dios en tres personas, la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre. Ahora, ¿cómo decimos esto de que el Hijo se hizo hombre y que al mismo tiempo era Dios, pero al mismo tiempo era hombre, pero al mismo tiempo era Dios? Miren, en la antigüedad de los griegos había en la mitología un montón de personajes que eran mitad hombre, mitad algo. Tenemos el centauro, mitad hombre, mitad caballo. Tenemos ¿qué sería? ¿Arpia o arpía? Arpía, cuando vieron que se les dice a veces como calificativo, es una arpía, miren la cara que tiene, mitad ave, mitad águila, sería mitad mujer. Hay un par más, minotauro, mitad toro, mitad hombre, o la sirena, mitad pez, mitad mujer, y se nos viene la sirenita a la mente. Bueno, ¿y Jesús? ¿Era mitad Dios y mitad hombre? No, se da una particularidad matemática extrañísima en la que era 100% hombre, 100% divino, 100% Dios. Y vos decís, ¿y cómo entra eso? ¿Cómo se da esa matemática? Bueno, no nos entra en la cabeza, pero era así. Era 100% hombre, 100% Dios. No dejó de ser Dios, no es que era medio hombre. Entonces, Jesús tenía eso. En el momento de la transfiguración, es que Jesús mostró, siendo hombre, como que dio un tráiler de lo que es Él en el cielo. Así que los voy a invitar, yo lo voy a mostrar, pero prefiero que lo tengan en la Biblia porque vamos a ir subiendo, así que los invito a que busquen Lucas 9. Lucas 9. Yo lo pongo, si alguien no tiene Biblia o si ven que alguien no tiene Biblia, acérquense, porque hay una cosita, yo lo voy a tener acá en la pantalla, pero necesito que vayan viendo que eso es un himnario. Si le acercan una Biblia a la señora, o si alguien les puede acompañar. Entonces, para que podamos ver cómo vamos a ir subiendo. ¿Por qué? Porque vamos a contar una historia de atrás para adelante. Y que como que si yo lo pongo acá es como que piensan que es secuencial y para que vayan viendo ahí en la Biblia que vamos a ir subiendo. Dice Lucas 9, 28, y empezamos a leer. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y ahí es cuando nos preguntamos, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras? Y ahí subimos un versículo. De las palabras del versículo 27. Vamos hacia arriba. Y dice, pero os digo en verdad que hay algunos de estos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y decís, ¿y en qué contexto dijo ese versículo 27? Entonces ahora nos vamos a ir al 21. Vamos a contar la historia de abajo para arriba.
Entonces estábamos en el 28, nos fuimos al 27 y del 27 nos vamos al 21. Dice el 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, no se lo digan a nadie, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, y este es el versículo que veíamos antes, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, la transfiguración la empezó a decir en el contexto de que les avisa que se va a morir. Lo que acabamos de leer es, voy a llegar a Jerusalén, me voy a morir, voy a resucitar, y cuando se lo quedan mirando ahí, que deben haber abierto los ojos de ¿cómo que te vas a morir? Les dice, sí, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno tiene su vida y la pierde, ¿de qué le sirve? Entonces, en ese contexto, pero seguimos subiendo, porque ahora estamos en el versículo 21. ¿Y cómo empieza el número 21? ¿Cómo? ¿Pero él qué? Dígame. Pero él mandó a que a nadie dijesen esto. ¿Qué cosa mandó a que nadie le dijesen? Entonces seguimos avanzando. ¿Y qué es? Se refiere al versículo anterior y seguimos subiendo. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. ¿Y en qué contexto dijo Pedro eso? Entonces nos vamos al versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y quién vosotros decís, ustedes, quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y le dijo, el Cristo de Dios. Entonces, lo que vamos a estudiar es la transfiguración, que es el versículo 28 en adelante, que todavía no leímos. ¿En qué contexto se dio? En el contexto que Jesús les dice, me voy a morir. ¿En qué contexto les dijo eso? Después de haberles dicho, preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que sos un profeta, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos un profeta que resucitó. Bueno, y Pedro les dice, sos el Cristo. Le dice, sí. No se lo digan a nadie. ¿Saben qué? Me voy a morir. Lo primero que me viene a la mente al pensar en esto es, qué revolución de sensaciones, qué montaña rusa de sensaciones debían vivir los discípulos. Porque imagínense, me los imagino, en círculo, eran varios. ¿Quién dice la gente que soy? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías. ¿Y quién dicen ustedes? El Cristo, el Mesías, el que vino a liberarnos. Y Jesús les asiente. Sí, no se lo digan a nadie. Por dentro los discípulos, o por dentro, por fuera también, una sonrisa de oreja a oreja de, sí, el que estoy siguiendo, aquel por el cual hace 3 años me fui de mi casa, y capaz que alguno me miraba como loco, es el Cristo. No me fui por cualquier loco, me fui por el Cristo, estoy siguiendo a Cristo. Soy amigo del libertador. Inmediatamente Jesús después les dice, ¿no? Imagínense la alegría. Inmediatamente Jesús después les dice, vamos a llegar a Jerusalén y los sacerdotes, los principales, me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? De hecho,
en Marcos comenta que Pedro se lo lleva al lado como diciendo, Jesús, no digas tanto esas cosas, no gustan mucho, no al marketing, no sé, como que no pega, ¿no? Sos el libertador, el Mesías, y decís, me van a matar. Y ahí la tristeza de, ¿cómo que lo van a matar? Y inmediatamente, 8 días después, Jesús les dice, hay algunos de los que están acá que van a ver mi reino. O sea, me van a ver el reino. Entonces como que dicen, bueno, nada, va a suceder, no sé cuándo, porque lo van a matar, pero en algún momento va a suceder. Jesús hace esas cosas. La incertidumbre que debían tener. Ahora, volvemos entonces al versículo 28. ¿Me siguen en el contexto? Leímos 28, nos fuimos al 21 al 27, nos fuimos al 18 al 20, por eso quería que tengan la Biblia, para que vayan que íbamos subiendo. Ahora sí, seguimos del 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Por un lado, tomó a los que eran como el círculo más cercano. ¿Qué otros? Hoy estoy preguntón. ¿Qué otros eventos se acuerdan que estos 3 personajes ya hayan participado con Jesús? Getsemaní. ¿Cuál otro? Hay uno más. Con la hija de Jairo, que le dice, salgan todos, y se quedan ellos 3. Bien Rubén y bien Adrián. Les dice, y tomen nota de esto, Lucas, dato de color para los que le gustan los evangelios. Lucas es el evangelio que más destaca que Jesús oraba. Es el único que dice acá que fue primero al monte a orar, después se transfigura, pero fue al monte a orar. Y seguimos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En el Antiguo Testamento hay un montón de visiones y hay un montón de sueños. Pero en este caso, Juan, Jacobo y Pedro no tuvieron una visión, no tuvieron un sueño, lo vieron, sucedió ahí. No es que no entraron en éxtasis, imaginaron que Jesús se transfiguraba, no, sucedió ahí, lo vieron ahí. Ahora, otros evangelios en este versículo, lo relata a Mateo y lo relata Marcos, es donde dice, delante de ellos se transfiguró. Delante de ellos hizo una metamorfosis. ¿Vieron la oruga? Que veíamos la oruga y la mariposa. Bueno, delante de ellos Jesús se sacó el overol humano que tenía de haber venido a trabajar y les mostró su parte más divina. Les mostró el Jesús que es 100% divino. Dijo, bueno, les voy a mostrar, y ellos pudieron ver eso. Y continúa diciendo, se cambió la apariencia de su rostro, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Miren, hay veces que los vestidos parecen blancos. Cuando primer día de clase de Tomás es tercer hijo, no lo juzguen. Tercer día, aparece Tomás, entra al jardín y siempre al lado hay un nene que recién empieza. Y el nene que recién empieza viene con la ropa nueva. Y Tomás viene con la ropa tercer generación, Charolupe Tomás. Y vos pensabas en tu casa que era blanca la remera hasta que se pone al lado de ese nene y decís, no era blanca. En casa parecía blanca. Ahora que lo ves, bueno, mucho más blanca. Dice Marcos, miren, muy blancas como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. ¿Saben qué? La ropa estaba tan blanca que en realidad era resplandeciente. Tomemos nota de esto. No resplandeciente porque se abrió el cielo y vino un rayo de luz y lo iluminó fuerte. No, resplandeciente porque la luz salía de adentro hacia afuera. Por eso era resplandeciente, porque la luz era Jesús. El objeto, no es que se abrió el sol y vino un rayo, no. El objeto de luz era Jesús. Él era quien de adentro hacia afuera daba la luz y por eso resplandecía la ropa.
Ahora, en el Antiguo Testamento esto ya había sucedido. ¿Quién se acuerda con quién? Hoy ya que estoy preguntando. ¿Con quién pasó esto de que resplandezca la ropa? Con Moisés en Sinaí. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Moisés estaba irradiando la gloria ajena, porque había estado con Dios. Jesús estaba irradiando la gloria propia. Continuamos. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La primera pregunta que nos puede surgir es, ¿y cómo sabían que era Moisés y Elías si no lo conocían? No sabemos, quizás se presentaron, quizás los reconocieron, quizás el Espíritu Santo los iluminó. La verdad, quizás es parte de, algunos lo dicen como, bueno, es la demostración de que en el cielo nos vamos a conocer todos, porque es como que estaban viviendo ese tráiler del cielo, entonces nos vamos a conocer todos. La verdad que no es la parte importante. La parte importante es por qué aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no David y Abraham? ¿Por qué no Salomón? ¿Por qué no, no sé, Daniel? Bueno, Moisés representaba la ley. De hecho, en un montón de lugares de la Biblia habla como la ley de Moisés, más allá de que obviamente era la ley de Dios, pero se identificaba Moisés con la ley. Ahora, Elías era profeta y lo que representaba a Elías era el celo por la ley. Entonces apareció, y muchas veces se hablaba del Antiguo Testamento como diciendo la ley y los profetas, Moisés y Elías, representando todo el Antiguo Testamento. Ellos aparecieron, y seguramente Lucas identifica un detalle precioso que no aparecen en los otros evangelios, que es el tema de conversación. Bien por Lucas, que puso el tema de conversación, que es lo que uno, si se juntan un par de personas, uno quiere saber. ¿Y de qué habrán hablado? Bueno, ¿saben de qué habrán hablado? De la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Para aquellos que son estudiosos, ¿saben cuál es la palabra partida en el original? Éxodo. Entonces Jesús estuvo hablando del éxodo propio con Moisés, que hizo el éxodo del pueblo. Pero bueno, la palabra es la partida que iba a ser, la muerte, básicamente. Estuvieron hablando de que Jesús iba a morir y cómo iba a ser la muerte. Y Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de eso. Imagínense también en este montaña rusa de sensaciones que decíamos antes de los discípulos, que no debían entender esto de es el Mesías pero tiene que morir. Bueno, por lo menos la ley y los profetas, Moisés y Elías, estaban de acuerdo con eso. Jesús loco no estaba. Entonces, estaban hablando de esa partida que Jesús les había anticipado. Continuamos leyendo y dice, y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, haciendo fuerza por mantenerse despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Miren, de este versículo me encanta lo que dice Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos, yo a veces como que intento imaginarme las situaciones. Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces me imagino a Pedro contándole la historia a Marcos y Marcos después escribiéndola. Y Marcos dice, acerca de esta parte, en la NTV dice, dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir. ¿Y saben cómo me lo imagino yo? Pedro contándole a Marcos esta situación y diciéndole, y yo dije, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y Marcos como mirándolo diciendo, ¿de en serio dijiste eso? Y Pedro como diciéndole, no sabía qué otra cosa decir. Entonces anota, porque no sabía qué otra cosa decir. Porque la verdad que lo dijo y no sabía qué estaba diciendo. Pero bueno, es lo primero que tiene esa intolerancia al silencio que muchos tienen.
no sabía qué otra cosa decir y dijo, hagamos una enramada, quedémonos, la estamos pasando muy bien acá, no nos vayamos, continuemos esto. Mientras continuó, y ya estamos por llegar al final de la transfiguración, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nube, Shekinah, la palabra que hablaba de cuando aparecía la presencia de Dios. No es que simplemente apareció un humito. No es que apareció como un vapor y decís, bueno, como cuando vas adentro del avión y mirás por las ventanas y se ve blanco y decís, estamos adentro de una nube. No, era mucho más que una nube. Y ellos sabían que era mucho más que una nube. De hecho, la voz no vino del cielo, la voz vino de la nube. La voz que decía, a él oíd, mi Hijo amado, a él oíd. De hecho, agrega Mateo, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Miren, no lo vamos a leer ahora, pero 2 Pedro 1, 17, 18, Pedro recuerda este momento y dice, y nosotros, dando el testimonio de que había visto la gloria de Dios, dice, y nosotros estuvimos en la nube, y nosotros escuchamos la voz, y nosotros era él, Jacobo y Juan, de cómo le había quedado ese momento. Y el último versículo de la transfiguración, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No dijeron nada a nadie, en otro evangelio identifica, porque Jesús les dijo, no digan nada hasta que yo resucite. ¿No? Después de que resucitó, es que ellos empezaron a contar. Habiendo visto la transfiguración, ¿de qué sirve hoy, 2000 años después? ¿De qué sirve hoy para aquellos que somos hijos de Dios y para qué sirve hoy la transfiguración para aquellos que no son hijos de Dios? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Miren, la primera enseñanza que podemos sacar, y siempre me gusta a mí ser bien expeditivo en marcar la diferencia entre la enseñanza para aquellos que somos hijos de Dios, de aquellos que no son hijos de Dios, o que no tienen esta convicción o esta seguridad, o que tienen dudas. Para aquellos que somos hijos de Dios, la enseñanza que podemos sacar tiene que ver con la transformación y con la metamorfosis. Y tiene que ver con lo que veíamos el fin de semana pasado. Y fíjense lo siguiente, le cambió el rostro a Jesús. No dice que le maquilló el rostro. No dice se puso, no entiendo nada yo de eso, rubor, no sé, el make-up, no tengo idea. No es que se puso algo que le cambió un poco la cara, pero seguía siendo la misma. No. Así espera Dios que seamos nosotros. Así espera Dios que sean nuestras vidas. ¿Y qué particularidad tiene la metamorfosis? Que el cambio va de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La oruga, antes de ser mariposa, se encierra, ocurren cosas inentendibles y maravillosas en el cuerpo, se cambia el cuerpo hacia adentro y después sale. Bueno, así espera Dios que sea tu vida espiritual. Que se refleje hacia afuera lo que está ocurriendo adentro. Y la pregunta es, ¿ocurre eso? ¿Ocurre esa transformación, ese nivel de transformación? Es parte de lo que se veía todo el fin de semana pasado. ¿Ocurre en tu vida? ¿Se ve hacia afuera lo que ocurre adentro? Dice Romanos 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No se conformen al mundo, sino transfórmense. Hagan metamorfosis, un cambio radical de adentro hacia afuera, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese nivel de transformación es el que espera de nosotros. Y capaz que a lo que se vio la semana pasada, o un concepto que se decía también mucho, es la constancia. Y ahora de vuelta vamos a ir subiendo. Porque para que ocurra esta transformación, Jesús deja un consejo.
Y esa constancia se puede ver de cómo lograr esa transformación si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida, su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cómo podemos hacer para transformar nuestras vidas de vuelta, siempre dentro de los que son hijos de Dios o de los que somos hijos de Dios? Cada día negándonos a nosotros mismos. Cada día levantándonos y diciendo, hoy no voy a hacer lo que quiero yo, hoy voy a hacer lo que quiere Jesús. Hoy quiero hacerle caso a la Biblia. Hoy voy a dejar de lado mi voluntad y voy a seguir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta es una buena manera de transformar nuestra vida todos los días. Y que haciendo eso se evidencia hacia afuera lo que está ocurriendo adentro. Y no lo puse en una pantalla, pero también sirve la transfiguración para que si alguien está pasando por pruebas, recuerde lo que dice Romanos 8:18, cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Bueno, eso de la luz de adentro para afuera, que vivió Jesús, que vivió Moisés, que vivió Elías, lo vamos a vivir todos los que seamos hijos de Dios en el cielo. No es comparable la prueba con la gloria venidera. De manera que si alguien está viviendo en algún tipo de prueba, sepa que la transfiguración también puede servir para decir, yo voy a tener esa transformación, yo también voy a tener esa transformación. Ahora, para los que no son cristianos, y acá lo dejo bien claro, Juan me parece que lo decía recién, y él decía, si alguien no tiene esta convicción, si alguien no tiene esta seguridad, pregúntate un segundo, ¿tengo seguridad de la salvación? ¿Estoy seguro de que si muero voy al cielo? ¿Estoy seguro de que yo voy a ir al cielo, de que yo voy a vivir esa transformación? ¿O no estoy seguro? Mirá, capaz que no prestaste atención a nada de lo anterior. No me molesta. Presta atención a esto. Necesitas hacerte una pregunta. Todo esto surge de las siguientes dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? No lo pregunto yo, lo preguntaba Jesús. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Todo esto, la salvación, necesitas hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Por qué estás acá? Porque la pasás bien, porque te saludan, porque son respetuosos con vos, porque te dan comida, porque te ayudan, porque te preguntan cómo te fue en la semana, porque... Ok, todo eso está bien. ¿Y Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? Es mandatorio que te hagas esta pregunta. Mira, yo sé bien quién es Jesús para mí, es mi Salvador. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras que dijo, voy a llegar a Jerusalén, me van a matar y voy a resucitar, esas palabras las cumplió. Llegó a Jerusalén, lo mataron y resucitó. Pero esa muerte no fue una muerte cualquiera. Cuando Él murió, murió para pagar mis pecados. Y potencialmente tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer para que ese regalo de la salvación, porque lo hizo para... El pecado se paga con muerte, dice la Biblia. Bueno, ¿sabés qué? Cuando lo hizo para pagar por mis pecados, ¿sabés para qué? Para que yo pueda ir al cielo, porque yo solo no podía, vos solos no podés. No podés acceder al cielo si no es por Jesucristo. Entonces, cuando Él murió para decir, ¿tiene que morir alguien sin pecado? Sebastián tiene pecado, Elías tiene pecado, Efra tiene pecado, yo muero. Y yo muero en el lugar de ellos. ¿Y sabes qué? Lo hizo como regalo. Y para agarrar ese regalo, lo único que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tan simple como eso. Arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón por tus pecados, mostrarle ese arrepentimiento. Simplemente con hacer eso, ya sos receptor de la salvación. Ahora, es necesario
que de corazón le digas, quiero esa salvación, estoy arrepentido de mis pecados. Cuando hablamos de arrepentimiento de en serio. Así como la transformación iba de adentro para afuera, bueno, lo mismo, no un arrepentimiento de la boca para afuera, un arrepentimiento que es interno, que uno dice, realmente me doy cuenta que pequé y estoy arrepentido de mis pecados. Si le pedís perdón por tus pecados, podés ir al cielo. No porque hayas hecho algo extraordinario, eso ya lo hizo Jesús. Simplemente porque aceptaste ese regalo precioso. De manera que si nunca lo habías hecho previamente, vale la pena que te preguntes, ¿quién es Jesucristo para vos? Muchos de los que estamos acá podemos contestar de manera absolutamente segura, es mi Salvador. Ojalá vos también puedas responder de la misma manera.